Hoy vamos a ver el tema de muestra, ¿sí? ¿Alguien entiende qué es una muestra en estadística? Ejemplar de algo que se esté censando, por ejemplo. ¿Una qué, perdón? Un ejemplar de algo que se esté censando. Es Un decir, ejemplo. si como la otra vez vimos población, con muestra se refiere a uno solo de ellos, por así decirlo. Ajá, recuerden que la población será todo el conjunto. Entonces la muestra que sería una parte de ese conjunto, ¿no? Del conjunto total. Entonces, bueno, ahí es una parte. Entonces, si sé que es una muestra, ese es un subconjunto de datos pertenecientes a una población de datos. Ya vimos población ayer, entonces de todo el total sacamos un subconjunto o un grupo de personas, ¿sí? O de objetos. Entonces ahí está el ejemplo, tenemos lo que es la población, que sería el total, y luego la muestra es un pequeño grupo, eso es lo que vamos a tomar en muestra. ¿Por qué se hacen pequeños grupos? Ahorita vamos a ver por qué se hacen pequeños grupos. Ahora, ¿por qué se trabaja con muestras y no con toda la población? Su fin es representar, conocer y determinar los aspectos de dicha población. Es decir, no podríamos censar o evaluar a todos. Imagínense censar a todas las, vamos a poner a todo México, no lo podemos determinar porque sería un trabajo muy tardado, ¿sí? Muy costoso y tardaríamos mucho tiempo en obtener los resultados. Entonces lo que se hace es que se toman muestras. Dice, es complicado conocer todos los aspectos, solo se toma una pequeña porción, una muestra de la población total. Yo les comenté al inicio que ustedes eso lo vivían en la escuela. A ustedes les tocó evaluar docentes, ¿cierto? Cada final de semestre llegaba el prefecto y les decía, ¿sabes qué? Necesito que me tomes, agarres a ciertos alumnos y se van a los laboratorios a evaluar, ¿cierto? ¿Les tocó? Sí, Sí, profe. varias veces. Ok, entonces lo que hace la escuela es que no se lleva los grupos completos, ¿sí? Simplemente agarra, no sé, 15, 20 alumnos de cada salón o por semestre y evalúa, a ver, vamos a evaluar maestros y te toca evaluar a estos, ¿sí? Y de ahí sacan ciertos valores, ¿sí? No evalúan a todo. Con esas muestras, si bien a lo mejor no todos van a opinar lo mismo, ¿sí? Sobre un determinado maestro o algún tema, ¿sí? Pero sí representa unas tendencias de lo que se está evaluando, en este caso, el desempeño de los docentes. Ahora, hay varios tipos de muestras. La más común, dice, es la muestra probabilística. Dice, es el tipo más utilizado durante las investigaciones. Es el que normalmente se utiliza y es el que utilizan cuando se evalúan docentes o cuando evaluamos nosotros a los alumnos. Así también se hace. En este, todos los elementos de la población o universo tienen, ojo, la posibilidad de ser parte de la muestra. Es decir, regreso al ejemplo, si ustedes van a evaluar docentes, a lo mejor en un semestre no les toca, pero para el otro semestre sí les puede llegar a tocar, ¿sí? Porque en algún momento pueden ser elegibles ustedes o el alumno para evaluar al docente, ¿sí? Entonces es la probabilística, ¿sí? Agarras de ese grupo, agarras unos y en algún momento te va a tocar, ya sea en una situación, en una ocasión o en otra ocasión. Luego, bueno, de las probabilísticas tenemos diferentes tipos. Se llama muestra aleatorio simple. Muestreo aleatorio simple, dice, es el método de selección más básico. Dice, cada sujeto posee un número de identificación, es decir, vamos a poner el caso de la matrícula, y mediante un sorteo aleatorio, algunos son seleccionados para la muestra. Entonces, como vimos el ejemplo, ustedes llega el prefecto, ¿sabes qué? Necesito tales alumnos, ya previamente ya los eligieron, nada más los llaman y los llevan a evaluar. Esa es el muestreo aleatorio simple, es decir,
agarran al azar algunos y los llevan a evaluar, ¿sí? Lo que tengan que evaluar. Luego tenemos el muestreo sistemático, que dice que se enumera la población a trabajar, es decir, los enumeran en orden secuencial. Dice, los investigadores se encargan de listar cada individuo en grupos de 10, o sea, de la población total, los van agrupando de 10 en 10 y se elige a uno de los primeros de cada grupo al azar, formando de esta manera la muestra. Es decir, tengo 10 grupos de 10 personas, o sea, son 100 personas. Bueno, no sé, a lo mejor agarro los números 3 de cada grupo. Eso es un grupo que va a evaluar y así voy agarrando diferentes grupos. ¿Sí? Ese es el sistemático. Luego tenemos el estratificado. Dice, consiste en dividir a la población en estratos o grupos. ¿Alguien entiende el concepto de estrato? Una clase con la que se les identifica. Exactamente, sí. O sea, que tienen características similares, ¿no? Eso es un estrato, ¿sí? O que comparten alguna similitud. Ok. Ahí dice, comparten características similares y dice, luego se seleccionan proporcionalmente algunos individuos de cada grupo. Vamos a poner el ejemplo ahí en la escuela. Lo pongo en la escuela porque es lo más común. Bueno, lo común, bueno, lo van a entender más. Entonces vamos a pensar que de toda la población de la escuela, ¿sí? Tanto matutino como vespertino, eligen, no sé, vamos a elegir alumnos de segundo. Eso sería un estrato, los de segundo. Ahora, de ese grupo, de los de todos los de segundo semestre, podrían elegir, no sé, todos los que viven en una determinada colonia, ¿sí? O todos los que tengan un determinado promedio, ¿sí? Y entonces con esos van haciendo sus evaluaciones. Eso es un muestreo estratificado. Y luego tenemos un muestreo por conglomerados. Dice, se da cuando la población ya se encuentra dividida de forma natural y en grupos. Es decir, ya solitos ellos se fueron agrupando. Es como cuando, bueno, en los salones se ve mucho, hay los grupitos, ¿no? Entonces esos grupitos ya son conglomerados, ya de manera automática o sin querer se van formando los grupos, ¿sí? Se seleccionan individuos aleatoriamente de cada conglomerado para conformar una muestra. Digo, aquí yo nunca les he dado clases a ustedes presenciales, pero supongo que en el salón siempre se hacían los grupitos, ¿cierto? Entonces a lo mejor, no sé, vamos a pensar que hay como 5 grupitos, y bueno, pues de cada de esos grupos escojo 2 personas, ¿no? Y entonces eso va a ser mi muestreo que voy a hacer. ¿Queda claro esa parte? Todo esto es el probabilístico. ¿Sí queda claro? Chicos. Sí. Ok. Sí, maestro. Bueno, continúo. Ahora tenemos el otro tipo de muestreo que es el no probabilístico. En los elementos se seleccionan a través de procesos que no brindan a todos la misma posibilidad de ser elegidos. Es decir, no, a lo mejor aquí nunca me van a elegir por algún motivo. Aquí no existe la probabilidad de ser elegido. Entonces tiene unas 4 subdivisiones. Entonces aquí dice que es muestreo por cuotas. Dice, los investigadores forman la muestra partiendo de determinadas características. Dice, con el fin de lograr la misma distribución de características en la muestra que en la población. Entonces aquí simplemente los van a agrupar de acuerdo a que a ciertas características que el investigador o el que esté haciendo la encuesta lo va a hacer. Vamos a pensar que tenemos un grupo de personas y a lo mejor, no sé, yo quiero evaluar a los que son blancos de cierta estatura, ¿no? O a los que son niños que son hijos únicos, por ejemplo, ¿sí? Yo los voy a evaluar, entonces yo voy a agarrar de un mismo tipo de personas o de objetos o lo que sea, ciertas características que tengan similares, y de ahí yo lo que voy a hacer es que
voy a estarlos evaluando. Hago mucho, se dan cuenta, hago mucho énfasis en personas, pero no necesariamente tienen que ser personas, pueden ser también objetos, ¿sí? Yo puedo estar evaluando o haciendo estadísticas de objetos o de cosas, ¿sí? Que pueden ser medibles. Ay, se me olvida. Ok, luego tenemos el muestreo por conveniencia. Dice, el investigador suele elegir a los individuos de su muestra solo por su proximidad, es decir, los más allegados a él. Dice, el investigador no reconoce esta muestra como una representación de toda la población, sino que la realiza para conocer opiniones, datos, información de manera rápida. Vamos a poner, en el ejemplo de la escuela, un maestro necesita saber algo y bueno, nos va a agarrar, dice, pues ¿a quién agarra? A ver, estos que están aquí que no están haciendo nada o que se quedaban en el salón en el receso, a ver, vengan para acá, les vamos a hacer una evaluación, y esos son los que van a ser evaluados, ¿sí? Y van a contestar, no sé, una encuesta o algo así. Entonces, ahí es por conveniencia, es lo más cercano que tengo, eso lo voy a evaluar para sacar la información que yo necesite. Luego tenemos el muestreo por bola de nieve. Así es el nombre, yo no lo inventé, está medio chistoso. Dice, se utiliza cuando el investigador requiere que un sujeto de su muestra ayude a identificar a otro con las mismas características y este a su vez a otros para formar la muestra deseada. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de ese, de bola de nieve? ¿Cómo sería uno de bola de nieve? Una estafa Por ejemplo, cuando piramidal. A ver, Belén. podría ser cuando el profesor tiene que hacer una encuesta y por ejemplo, para hacerla por partes del salón, se las da a otros 4 compañeros y esos 4 compañeros se encargan de hacerla a otro grupo. Ah, exacto. Sí, o sea, los mismos individuos van jalando a alguien más, ¿sí? Tal vez de sus mismas características o que sean afines, ¿no? Que se lleven con ellos. Oye, hay que contestar esta encuesta o contéstala, ¿sí? De esta materia ya tiene años que me tocó ver que alguna vez algún grupo empezó a hacer encuestas ahí en la escuela y me tocó que me preguntaran a mí algunas cosas y le pregunté, bueno, ¿y eso de qué materia es? Y me dijeron, no, es de la materia de tratos al azar. Y bueno, ¿de qué tienen que hacer ustedes? No, pues tenemos que ir evaluando o sacando información, hacían preguntas, pero entonces ellos mismos jalaban gente para estar haciendo la encuesta, entonces hacía cada vez la encuesta más grande. Entonces es una bola de nieve. Unas personas van jalando a otras hasta que se hace un muestreo muy grande, ¿sí? ¿Qué tan grande? Pues hasta donde se pueda llegar. Ok, muy bien, Belén. Y luego tenemos la muestra discrecional. Dice, es conocida como muestreo por juicio o por criterio. Será cuando el investigador selecciona los individuos de su muestra en base a determinado conocimiento de la población. ¿Cómo podría ser un ejemplo de ese? El discrecional, dice, se da cuando el investigador selecciona los individuos de su muestra en base a determinado conocimiento de la población. ¿Cómo podría ser un ejemplo de ese? A ver, ahorita que hay pandemia, ¿cómo aplicaría un muestreo discrecional en la pandemia? Preguntar específicamente a personas que, por ejemplo, se han contagiado de COVID. Ajá. Y de ahí ya sabes que se enfermaron, ¿no? Y dice, bueno, ya ahí tú haces las preguntas, qué síntomas tienen, qué han sentido, si se recuperaron pronto o no, etcétera. Ahí puede ser un sinfín de preguntas, ¿no? Entonces es un muestreo discrecional. Ya tomas personas o cosas, objetos que tienen ciertas características que tú quieres y a partir de ahí tú ya sacas tu muestra, ¿no? Y ya puedes decidir qué es lo que vas a preguntar. Ok.